Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo esa sanidad a nuestras vidas. Amén. Le invito a que usted pueda cerrar sus ojos allí donde se encuentra y permítale al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque reconocemos que tú eres Rey en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador y nuestro Libertador, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra alma, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, Señor, que a través de tu palabra tú traigas claridad y revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos venido tratando a través de nuestra profeta Sarai el tema de sanidad. Y yo quisiera hablar en este proceso de sanidad de un personaje de lo que las Sagradas Escrituras nos hablan. Nos habla lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso en adelante. Es un hombre llamado Gedeón. Y si usted de pronto me pregunta, profeta, pero ¿cómo así que vamos a hablar de sanidad? La palabra nos habla todo. Y vamos a estudiar la vida de Gedeón, pero también quiero que él estudie con su propia vida y con su propio llamado. Amén. Dice la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas hicieron cueva en montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Aló? Creía que se había perdido la señal. Pero vamos a ver quién era Gedeón, o vamos a ver el alma. El alma es el asiento de los pensamientos y sentimientos y la voluntad que tiene todo ser humano. El alma está vinculada al espíritu de una persona y este a su vez está vinculado al cuerpo. Y como podemos recordar que el espíritu fue diseñado por Dios. Dios fue el que entregó el espíritu cuando él en el Génesis, él sopló. Y también podemos ver que Gedeón dice la palabra que era un hombre. Y quiero llevarlo a este tiempo presente. Un hombre con problemas. Un hombre que estaba siendo, un hombre que se estaba afectando los pensamientos, los sentimientos y la voluntad a través del caminar de cada uno de nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y desde el momento en que Dios nos permitió llegar a este mundo y fuimos concebidos a través de nuestra madre, nosotros vemos que muchos de los embarazos o muchos embarazos
han sido a través de una cesárea o han sido a través de un parto. Vemos que hay un rompimiento, hay una violencia y es al punto donde los quiero llevar. ¿Quién era Gedeón? Pero también quiero llevarlos paralelamente a quién era el profeta Eliseo y quién es usted hoy en día delante de Dios y qué quiere el Espíritu Santo hacer en nuestra alma, en nuestros pensamientos y en nuestros sueños. Amén. Cuando, cuando dice la palabra que Israel estaba en constante ataque a través de los madianitas. Nosotros si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, una persona o una ciudad que se encuentre bajo una opresión, ¿cómo puede levantarse en sus conocimientos, en sus sentimientos? Pero también vamos a llevarlo paralelamente a un hombre llamado Eliseo, el cual dice la palabra que él estaba trabajando, era único hijo, pero él estaba trabajando con las yuntas de bueyes y estaba arando el terreno y preparándolo para sembrar. Vemos cómo el alma de cada uno de nosotros es el área de la persona con la cual nosotros nos relacionamos con individuos. Es el área con el cual usted se está relacionando en su trabajo, en su mover diario. Esto nos dice la palabra, pero en esta mañana quiero hacerle una pregunta y, y quiero compartir con ustedes y que no me dejen solo, por favor, para saber que se encuentran ahí. ¿Qué sentiría usted en medio de su trabajo y en medio de su vida como esposa o como esposo cuando vive una constante opresión y un constante señalamiento, así como el que lo vivía Gedeón? Y quisiera que alguien en esta mañana pudiese abrir el micrófono. Tanto yo abro el micrófono, hermano, porque creo que nadie está capacitado, en cierta manera, que Dios es el que va capacitando, ¿verdad? Ah, ahora, antes no lo entendía, pero creo que ahora tenemos que saber que hay un enemigo que trata de tallar nuestras emociones, muchas veces sacarnos de nuestra casilla. Eh, pues muchos de ustedes no saben mis procesos, pero voy a hablar un poquito del respecto lo más rápido que se pueda, porque creo que Dios me ha tallado mucho el carácter para empezar, porque yo era muy gritona. Eh, yo he pasado situaciones donde hasta mi propia familia me metió presa, no solo una vez, dos veces por causa del evangelio. Eh, salí de la prisión y pasando unos meses me llevan a corte y me quitan mis hijos. Es una persona que, las personas que en un momento dado llegué a confiar me fallaron. Las personas que más amaba, incluyendo. Y creo que en un momento me llegué a sentir como un Gedeón también, donde muchas veces hasta uno se siente inútil. Ah, Dios te enseña, ¿verdad? Gloria a Dios. El que tiene la fuerza es Él, que dependemos completamente de Él, es donde tenemos que saber, gloria a Dios, que cada victoria es por medio de Él.
para Él y para su gloria. Pero en ese proceso, gloria a Dios, a lo mejor a Gedeón lo tenían como un hombre inhabilitado, cobarde, no sé. Pero para mí lo que Dios me muestra de Gedeón es que fue un guerrero bien armado y que Dios lo está preparando y capacitando porque él es. ¿Aló? ¿Se Se me cayó. cortó? Ya, pero Se- creo que al mismo tiempo Dios nos está enseñando a todos. Somos en una escuela donde no sabemos todo, pero tratamos día a día de recoger lo que Dios quiere que recojamos, de saber que hay una palabra sobre nuestra cabeza, que aún a pesar de la situación y las circunstancias que estemos atravesando, tenemos que ser como un Gedeón. Amén. Dios le Amén, bendiga. hermano. Y amén. Gracias por su aporte, profeta María Islas. Y es cierto, cada situación que las personas viven están marcando su futuro. Nosotros vemos que cuando somos llamados a Cristo Jesús, una de las cosas que comienza el Señor Jesucristo a tratar con nuestra vida es a formar el carácter de nosotros, es a formar nuestros pensamientos, a formar nuestros sentimientos, pero también está dando forma a nuestras emociones y lo vemos a través de la vida de Gedeón. Pero más que la vida de Gedeón, permítame llevarlo a la vida del profeta Eliseo. El profeta Eliseo la escritura lo describe como una persona con un temperamento lo contrario al profeta Elías, un temperamento calmado. Ahora, cuando hay problemas y queremos irnos a la vida diaria y vamos a irnos a los problemas de los hijos con los padres. Esto causa una tensión en los padres y es cuando comienzan a entrar pensamientos en la vida de mujeres y en la vida de hombres. ¿Qué hice mal? Comienzan sus pensamientos a no tener paz, a no tener una claridad emocional debido al comportamiento de su hijo. Ya sea que lo apoye su padre o un familiar, esto se vuelve un conflicto. Y es cuando estamos viendo un corazón que está fragmentado bajo una situación que está viviendo. Posiblemente el hijo no lo pidió, pero en esta ocasión dice la escritura que Israel se había descuidado de la presencia de Dios, se había apartado, literalmente se apartó para hacer lo malo y Dios lo entregó. Y si usted me pregunta en esta mañana, profeta, pero ¿cómo no hemos de nosotros de apartar de Dios cuando nosotros conocemos a Dios? Cuando llegamos a Cristo es cuando comienza el proceso de sanidad. Es cuando Dios comienza a confrontarnos con los vicios, con las costumbres, pero también comienza a tratar con las emociones. Por eso es que nosotros vemos en las congregaciones, vemos muchas personas almáticas. Son esas personas emotivas que si hoy hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia, hay un mover de gloria, lo vemos que ellos saltan, corren, gritan. Así pasa en los hogares. Mientras estas personas estén viendo que en la casa hay una buena economía, que hay una buena relación, automáticamente las emociones de estas personas están condicionadas a lo que están viendo. Pero una persona de esta, cuando
cuando recibe un llamado o cuando todos recibimos un llamado, es porque la primera área que Dios está tratando con nosotros son las emociones. Y es aquí, y es aquí donde quiero llevarlo a que usted piense. Gedeón tenía que pensar que por qué él tenía que salir al lagar a sacudir el trigo, sabiendo que estaba exponiendo su vida. Pero también dice que fue enviado por su familia. Y si nosotros como padres, cuando tenemos nuestros hijos, nosotros conocemos el carácter de nuestros hijos, sabemos qué hijo se le puede hablar y este hijo se va a levantar, no nos va a decir nada, simplemente va a ser el mandado, el que se le pidió o el favor. Esos son unas clases de hijos que tenemos. Hay otros hijos que cuando usted los manda a hacer un mandado, siempre va a haber una palabra, siempre va a haber una palabra en su boca. ¿Por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué tengo que ir yo? Siempre va a haber, están mirando a la persona que está al lado y me habla de una inseguridad. Me está hablando de que se está acomodando en sus pensamientos, se está acomodando en sus emociones y que solamente piensa en su interior que siendo tranquilo puede llevar la vida mejor, pero delante de él está viendo los problemas que están sucediendo. Así estaba viviendo Gedeón. Pero Gedeón era una persona que estaba cautiva. Y para hablar de cautividad, permítame hablar de algo que muy poco se toca en las iglesias. Vamos a hablar de la cautividad emocional. Cuando un hombre o una mujer de Dios empieza una relación en una iglesia y al transcurrir el tiempo, esta relación se destruye. ¿A qué se está enfrentando esa mujer? ¿A qué se está enfrentando ese hombre? Y este es el diario vivir que muchas iglesias tienen. O voy a colocarlo de pronto de una manera más simple para que usted me entienda. Vemos cómo en las iglesias están conformadas por un grupo de personas y cada una de estas personas tiene una manera de pensar diferente a la otra. Lo que nos hace cuerpo de Cristo es que ministramos y creemos la misma fe, pero a pesar que creamos y que tengamos la misma fe, vamos a ver el contorno familiar o el contorno de la vida de la persona que llega a una iglesia. Y quiero hablar muy especialmente a estos hermanos y a estas hermanas que por uno o un motivo han fracasado en sus matrimonios. Se fracasó en su matrimonio. Entonces llega a una separación. Y vemos esta clase de hermanos que los tenemos en la iglesia. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a hablar con estas personas que han venido de un fracaso y se han refugiado en Cristo Jesús porque Dios ha llegado a su corazón, el Espíritu Santo les ha convencido de juicio, de justicia y de pecado y los ha llamado y estas personas están. Voy a colocarles un ejemplo para comenzar a formar en nuestro corazón cuando Dios comienza a sanar. Quiero que usted mire la pared donde usted se encuentra
Aquí veo que en Colombia las paredes de nuestras casas están hechas de bloques o de ladrillos y ellos les tiran una mezcla encima y con la llana se allana, dejando el muro liso y luego le echan estuco o le echan yeso y comienzan a pasarlo por la pared y el muro queda completamente liso. Y esto se utiliza para que se pueda pintar la pared, para que sea agradable a nuestros ojos. Pero cuando hablamos de una construcción, tenemos que hablar de los cimientos. Y si hablamos de los cimientos, vamos a hablar de papá y mamá, cómo fueron nuestras generaciones. Eso muchas veces no lo tocamos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y si usted me pregunta en esta mañana, ¿qué tiene que ver eso con un soltero, con una persona divorciada, con una persona separada o con una persona viuda que quiere rehacer su vida? Hay grietas en los muros. Son grietas que están corriendo entre el bloque, entre la pared, y no se ven porque afuera hay una capa lisa. Hay una capa que no permite ver qué tiene en realidad ese muro que está delante de la persona. Y es aquí cuando quiero hablarle que cuando se viene de una separación, se viene con una herida en el alma. En pocas palabras, se ha fragmentado los sentimientos, las emociones y las decisiones de esa persona, y que en el transcurrir del tiempo que ha tenido a la iglesia se ha dedicado a buscar de Dios. Eso es correcto, todos nosotros lo hacemos. ¿Y sabe qué ha pasado? Es como si se fuese pasado una pintura en nuestra vida, pero realmente el interior del corazón y de las emociones no son manifiestas a la luz. Hay palabras que quedaron grabadas en la vida de Gedeón. Gedeón conocía la historia de quién era su Dios y todo lo que había hecho por Israel, pero también podía decir Gedeón, si Dios ha hecho estas cosas grandes, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo tan mal? Ahora, todos nosotros sabemos lo que es un fragmento y es cuando algo se quiebra. Y quiero hablar específicamente a las mujeres que son más detallistas que nosotros los varones. Cuando hay un vaso que se toma en la casa y se pone muy fuerte o se estrella, vemos cuando él se, se resiente o se estilla el vaso. De criar un hombre, el hombre pasa los pequeños detalles por alto, la mujer no. Pero es cuando vemos que el alma se encuentra fragmentada. Quiero que usted mire en su interior de su corazón y que mire en el interior de la congregación donde Dios lo colocó. Pero una persona, no importa que sea un niño, no importa que sea un joven, no importa que sea un adulto, puede haber vivido eventos en su vida que lo marquen y que permitieron que su alma fuera fragmentada. Es decir, para que usted me entienda, que se haga pedazos. Suena fuerte este tema cuando se haga pedazos.
pero es la condición de aún de jóvenes ya adultos que quieren realizarse, quieren tener un hogar, pero de una u otra manera han pasado eventos que han fracasado una y otra vez, tienen el alma en pedazos. A diferencia del profeta Eliseo, que era único hijo y que tenía padres, el profeta Eliseo, él sabía la condición que él tenía. Y vemos cómo en el contexto bíblico, en el contexto actual que vivimos, cuando padres que tienen solo hijo, estos, muchos de ellos, muchos de los padres que tienen un solo hijo, los malcrían. Y nosotros sabemos que es así. Ahora, cuando hay áreas que son fragmentadas en nuestra alma, estas las está aprovechando el enemigo para llevarlas a cautividad. Y con todo amor y con todo respeto, quiero hablar a todos los ministros y todos aquellos que ministran consejería, pastores, todos. Pero para que usted no diga que solamente estoy hablando a los pastores, toda mujer y todo hombre que tiene hijo es un pastor de su hogar, de su esposo, de su esposa. Cuando vemos que en las iglesias comienza a levantarse un hombre o una mujer que quiere nuevamente levantar su vida sentimental y le está pidiendo a Dios por una esposa o por un esposo, y es buena la oración que se hace, es buena la oración que se lleva, porque están seguros que Dios se la van a dar, es correcto. Pero antes de llegar a ese punto, se tiene que comenzar a trabajar en el alma de estas personas para que sean restauradas. Hay palabras que quedan en el subconsciente de los hombres y de las mujeres que son palabras detonantes, que la relación pasada que tuvieron cuando comienza una relación nueva y no se les ha ministrado en lo profundo de sus emociones, en lo profundo de sus sentimientos y de sus áreas, traerá como resultado un dolor en su relación. Y usted de pronto, cuando mira a la persona, habemos cristianos, porque yo lo hice una vez, uno juzga, pero él ya debía o ella ya debía tener experiencia porque ellos vivieron un hogar, pero realmente el tiempo que han quedado así es porque hay una herida grande que necesita ser sanada. Esa herida está fragmentada y el enemigo ha utilizado esa área para acusarle, para traer un tormento. Puede comenzar una relación con alegría y gloria a Dios que la comienzan con alegría, la comienzan con amor, pero hay una pequeña fisura que es como el muro que está delante de nosotros y que no se ve. Ahora, como ministros, muchas veces estamos ministrando personas por una situación de su vida, pero no vemos, somos guiados por el Espíritu de Dios para ministrar áreas específicas
en las personas que han sido lastimadas y personas que vienen en cautividad. Y es cuando vemos que hay personas que recaen en lo mismo. Y cuando comenzamos a pensar, es que no quedó verdaderamente libre. Es que hay un área que esa persona no ha podido salir. En el caso de Gedeón, conocía quién era su Dios, conocía las grandes proezas y las grandes maravillas que Dios había hecho hacia su pueblo, de donde él venía. Pero Israel había marcado el corazón de toda la generación por apartarse de Dios. Hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. Hay malas decisiones que están marcando a sus hijos. Y los hijos somos marcados desde el mismo momento en que estamos en el vientre, desde ese mismo momento que se unió el óvulo con el espermatozoide. Desde ese mismo momento comienza una conexión y una información a través del ADN, pero también comienza una marca. Y si usted me dice, profeta, ¿cómo es eso? Y yo le voy a poner un ejemplo claro. Hay personas que tienen lunares en sus cuerpos y que ese mismo lunar viene de su padre, lo tiene su hijo, su hija, su nieto, en la misma posición. Es una marca de identidad. Y vemos cómo Gedeón, cuando está sacudiendo, comienza a examinarse en su corazón, en lo profundo de su corazón. Y es aquí donde los quiero invitar en esta mañana. Examinemos. Examinemos lo profundo de nuestra alma. Examinemos las ranuras, aunque creamos que son ranuras pequeñas, pero cuando comenzamos a picar y a quitar todo ese empañote que hay, vamos a ver una fisura que está corriendo en un muro. Y si le preguntamos a un arquitecto, hay técnicas para recuperar un muro. Hay que picar, hay que agrandar un poco más la fisura, hay que utilizar varillas, hay que introducir varillas en el muro, hay que utilizar un material especial, material que la iglesia de Jesucristo tiene que utilizar es la sangre del Cordero inmolado. ¿Sabes qué es lo bueno? Que Gedeón tenía identificado el mal, el área que lo había afectado. Hombres y mujeres en las iglesias. Quiero hablar específicamente a aquellos que estamos solteros, aquellas que están solteras, aquellos que han fracasado, aquellos que se han divorciado. Tenemos claro qué fue lo que pasó en esa relación. Y eso que pasó, eso tiene un nombre y usted sabrá qué nombre tiene. Y es allí donde se fragmentó.
para dar un paso adelante, tiene que ser sanado. Hay heridas que aunque la piel, la epidermis, cierre y cicatrice, la herida es interna. Y quiero llevarlos al caso de una cesárea. Cuando se le hace una cesárea a una mujer y se le toma puntos y nosotros vemos que la herida cierra por fuera, su cuerpo está resentido por la cesárea y por haber cargado a un niño. Y clínicamente se le aconseja a la mujer que tiene que tener 1 año para que su cuerpo se recupere, para que vuelva a quedar nuevamente embarazada. Y es aquí donde quiero hablarle a cada hombre, a cada mujer que ministra, a cada padre, sabiendo la condición de mujeres y de hombres. Y no nos detenemos a comenzar a trabajar en ello, un proceso de su alma, un proceso que comience a restaurar la fe en la misma persona para que pueda ser y pueda salir adelante. Le voy a decir qué trae, qué heridas internas trae una persona que es divorciada. Viene con trauma, viene con dolor, viene con pecado, viene con temor y veces ocultismo. Pero esto no solo lo vemos en la iglesia, lo vemos el diario vivir. Pero el trauma de una persona puede ser asociado a través de un accidente o de un golpe o de una situación muy dura a través de la cual la persona padeció. Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos que damos consejería. Nosotros tenemos que ser confrontados, llenados por el Espíritu Santo para que nos direccione, para llevar a esa persona que tiene un trauma que fue ocasionado por el dolor de la separación. Pero el dolor de la separación no es en el hecho que la persona deja de convivir con su pareja. El dolor comienza desde el momento que se rompió la comunicación y que se rompió un diálogo, una amistad, que se rompió la confianza entre dos personas. Esa era la condición y es la condición de muchas personas. Ahora, si nos vamos clínicamente, un trauma puede ser ocasionado a través de un accidente. Y muchos de los accidentes son ocasionados en nuestras vidas por no querer ser moldeados por el Espíritu Santo de Dios, nuestro carácter. Una impresión fuerte. Cada uno conoce por qué situaciones ha vivido. Ahora, siempre vamos a ver la figura de Jesucristo ministrando sanidad en los discípulos, porque es la autoridad espiritual. Y esa misma autoridad espiritual está en el pastor, está en los consejeros. Para que usted vea que no me meto mucho, vamos a abrir comillas, está en todos los
padres que tenemos hijos y que tenemos un hogar, el cual tenemos que velar por la sanidad de nuestros hijos. Quiero preguntar en esta mañana, ¿y puede abrir el micrófono? Y si alguien puede decir abiertamente qué le costó sanar en su corazón, puede compartirlos. Para mí, profeta Eliseo, el perdón para las personas que me han hecho daño, que han habido heridas, tanto emocionales como en persona. Y es una dura batalla en que eh, he estado, a veces está pasando, pero sé que el Señor a cada momento, a cada cierto tiempo, hace que sane mi corazón, cubra mi corazón y sobre todo no tener ese espíritu de faraón, porque a veces de mi nobleza, de mi timidez, se aprovechan, pero he estado trabajando mucho y el Señor me ha estado moldeando en esa manera, que tengo que perdonar y servir siempre y cuando que sea direccionado por Él, porque Él me pone a veces el sentir sí o no. Amén. La falta de perdón causa un trauma interno en nuestros órganos. Hay enfermedades que son psicosomáticas. Hay enfermedades de rechazo. Y la podemos ver a través de muchos hermanos, de muchas personas que cuando nos les acercamos, colocan una barrera porque han sido lastimados, pero no han sido lastimados por personas que no conocen a Cristo. Han sido lastimados por personas que conocen a Cristo. Esta es la condición. Muchos llegan por problemas en sus hogares y en su familia, y otros en las iglesias son lastimados por causa de mis actitudes, con la cual me presento y me dirijo delante de esa persona. Eliseo, a pesar que era hijo único, sabía trabajar en equipo, y Eliseo tenía a cargo 12 yuntas de bueyes, tenía siervos y siervas a su cargo, pero a pesar que trabajaba, quiero que los ministros aprendan algo hoy, algo que me enseñó el Espíritu Santo cuando estudiaba la vida de Eliseo anoche. El surco tenía que ir derecho. Y quiero que usted entienda, el dirigir 12 yuntas de bueyes con sus siervos tenía que mirar que la línea, permítame utilizar esta expresión porque no soy del campo, el surco, el por donde se ara para sembrar, tenía que ir derecho. Esa es la función. A pesar que era único, nos consideró como aquella persona que se pone en autoridad sobre los demás, maltratándola, sino por el contrario, su carácter era un carácter pasivo, era un carácter de enseñanza que les enseñaba a sus siervos a trabajar. Ahora vamos a golpear nuestros corazones como padres. Se nos da el derecho legal delante de Dios y de la sociedad de formar el carácter de nuestros hijos, pero muchas veces tiramos más hacia un hijo que a otro. Y no nos importa si el hijo de nuestro favoritismo se desvía.
porque al fin y al cuenta decimos en nuestro corazón, Él es mi hijo, yo soy su padre. Y estamos violando un principio que lo vemos a través de la vida de Eliseo. Eliseo fue preparado personalmente por Dios. Y usted me dice, profeta, la escritura no registra. La escritura tampoco registra cuando Dios te llamó. Pero Mateo capítulo 28, la gran comisión nos habla de salir y predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es traer sanidad, porque debemos predicar el evangelio, pero también debemos predicar de la sanidad que Jesús ministraba o se encontraba en medio de nosotros cuando estaba con sus discípulos. El tener personas a cargo puede hacer que en algunas personas llegue ego y puede hacer que en otras personas no. Todo padre lo sabe, pero quiero llevarlo al contexto de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Anhelamos puestos, anhelamos cargos, anhelamos ministerios, pero las yuntas de bueyes y los siervos que tenemos, ¿cómo los estamos tratando? ¿Y cómo estamos dirigiendo ese trabajo para que sea el mejor trabajo? Dice, la escritura habla que el ojo es el alma del cuerpo y que hay que cuidar de nuestros ojos. Relaciones inconclusas en mujeres y hombres que no han sido sanos. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Ahora, a nuestros intercesores en las congregaciones, porque todos somos llamados a interceder, todos somos llamados a orar. Cuando nos levantamos en la dirección que Dios hace, estamos fortaleciendo un trabajo en la iglesia y estamos estamos tumbando todo argumento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo para que nuestros hermanos en esa posición puedan abrir su corazón y puedan acercarse y podamos ser guiados bajo un consejo para que sean sanados su corazón. Hablamos de sanidad, hablamos de que el alma de muchos hogares, parejas, ha sido fragmentada cuando el esposo ha abusado de su esposa, cuando ha querido tener intimidad, pero ella ha dicho que no, ha marcado su corazón siendo un hombre de Dios o una mujer de Dios, cuando su esposo no quiere tener y ella dice que sí. Y hablamos del mutuo acuerdo. Hablamos de esa dirección para que hogares sean sanos, para que personas y mujeres sean sanos. Hay situaciones que pasan nuestros hijos y que por el temperamento
por ese temperamento que hay en nuestras vidas y esa actitud, ellos no se nos acercan para contarnos. Y si usted mira la vida del profeta Eliseo y la vida de Gedeón, y usted coloca su vida en el medio, Eliseo tenía una buena relación con sus siervos. Gedeón estaba solo. Y no solo era por la situación. Era un hombre que venía con traumas, venía cuestionando por qué decisiones de familiares, por qué las decisiones del pueblo lo habían afectado y por qué estaban pasando por muchas necesidades. Pero centremos en este punto, en la vida suya y la vida mía delante de Jesús. ¿Qué decisiones, qué actitudes hemos tenido nosotros que, conociendo al Dios de Israel, que escudriña lo más profundo del corazón del hombre, y aún así queremos tener una cicatriz oculta en nuestra vida y no declaramos abiertamente delante de Dios? Vámonos con un sustento bíblico. Vámonos al principio, al Génesis, cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo guarda de su alma? Estaba herida. Y él mismo tomó la decisión y permitió que Satanás anidara en su corazón. Muchas heridas de nosotros que conocemos a Cristo Jesús y somos templo del Espíritu Santo de Dios, usted y yo, sabiendo el punto de la herida de nuestro corazón, no estamos como expresó el salmista. Examina, oh Dios, mi corazón. Y cuando entramos en esa relación para que Dios examine nuestro corazón, vamos a encontrar muchas cosas y muchos defectos. Vamos a encontrar muchas ranuras que creíamos que las habíamos superado, pero allí están en nuestros corazones. A eso usted le puede añadir un dolor emocional, pero los dolores emocionales son más profundos que un dolor físico. Y quiero llevar al punto que Eliseo sabía en su corazón que iba a dejar a sus padres, pero esto no ocasionó un dolor profundo en el corazón de Eliseo. Cuando hombres y mujeres y jóvenes mayores están separados en la iglesia, dos acciones: yo voy a servirle al Señor tiempo completo y me quedo así. Hay un dolor en las emociones de este individuo que ha cerrado su corazón y no permite que el Espíritu Santo de Dios lo sane. Pero el Espíritu Santo de Dios necesita mujeres y hombres rendidos a Él, y Él revelará el motivo y la consecuencia que ha vivido esta persona para que esta persona pueda ser sanada. Y un dolor emocional
El ejemplo que estamos palpando es el ejemplo de una ruptura de una relación como el divorcio o el abandono. Este mismo dolor se transfiere a los hijos cuando padres se separan. Causamos heridas en nuestros hijos que se van a ver reflejados en un futuro. Pero aun cuando llegamos a Cristo y sabemos de eso, solamente decimos, sí, yo estoy orando por mi hijo, yo estoy orando por mi hija, pero déjeme decirle, la Escritura dice que todo tiene su tiempo. Y si nosotros entramos en la dirección del Espíritu Santo para que venga una restauración completa de una deformación del alma, llegará el momento y el lugar oportuno por el Espíritu de Dios para tratar ese punto de la ruptura que se vivieron muchos años atrás, y vendrá una sanidad completa del alma, de las emociones y de los sentimientos de nuestros hijos, de nuestra vida y del cónyuge que se separó. Esto produce un espíritu de culpabilidad por la incapacidad de haber mantenido una relación. Es fuerte lo que el Espíritu está hablando en nuestras vidas. Permítanme un momentico antes que se me vaya a apagar mi teléfono. Gedeón se estaba culpando. ¿Cuántas heridas hemos causado a nuestras compañeras, a su esposo? Y ha quedado esa herida en lo fondo del alma. Ha quedado una culpabilidad. A pesar que Eliseo sabía en su interior que él tenía que dejar a sus padres, pero la Escritura nos enseña: honra a padre y a madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Todos lo sabemos. Él no se sintió culpable. Él tenía paz y sus padres tenían la paz. Y a este punto quiero dejarlos en esta mañana. Paz. Y quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú obras como tú quieres, Señor, sobre cada ser humano, Señor. Porque tu palabra me enseña que una hoja no cae al suelo si no es tu voluntad, Señor. Pero en esta mañana permítenos ponerte la vida de cada mujer y de cada hombre, Señor, cuando nosotros mismos hemos tirado las hojas, cuando nosotros mismos muchas veces hemos sacudido nuestras vidas, creyendo que hacemos bien, pero lo que hacemos verdaderamente es lastimarnos, Señor. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú entres a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú que nos formaste a tu imagen semejante,
Tú que soplaste aliento de vida para que tuviésemos vida, Señor. Pero tú que nos diste esa oportunidad de sentarnos, Señor. Hoy, Padre, hoy queremos sentarnos al lado tuyo para que tú nos muestres, Señor, nuestro interior, tal y como es, Señor. Para no querer colocar nada que lo tape superficialmente, Señor, sino para permitir, Señor, que seamos curados, que seamos sanados, que seamos levantados, Señor, en este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, donde se desarraigue de lo profundo todo trauma, todo dolor, todo pecado, todo temor, Señor, que impide que tengamos un corazón sano, Señor, delante de ti. Hoy te decimos gracias, Señor Jesús. Gracias por este privilegio. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y creemos, Espíritu Santo de Dios, que así como has venido obrando en todo este tiempo en el discipulado que muchas hermanas están recibiendo, Señor, y ese discipulado general que estamos recibiendo de sanidad, que seamos confrontados por tu palabra. Y tu palabra es la evidencia, es el verbo hecho carne, es el Espíritu de Dios hecho carne en nuestras vidas, Señor. Porque creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y que somos levantados y somos sanados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.